Que lo grabemos. Eh, Bueno, hola, buenas tardes a todos los que están presentes y también los que están en virtual ahí en Zoom. En el coloquio de hoy tengo el placer de tener como invitado a Sergio Andraus. Sergio Andraus es egresado aquí del programa de física de unidades, se graduó en 2006, ya hace un tiempo. En esa época hizo su tesis de pregrado en el tema de matrices aleatorias. Yo tuve el placer de dirigir su tesis, que fue un trabajo muy interesante. Y posteriormente fue a hacer su posgrado en Japón, en la Universidad de Chuo inicialmente, en la maestría y luego el doctorado en la Universidad de Tokio. Y ahorita sigue allá en Tokio, es profesor asistente en la Universidad. A ver si pronuncio bien, qué pena, Sergio. De Cuba a Win. Y hoy nos va a hablar sobre un modelo de física estadística, que es el modelo de Dyson, y sobre la fractalidad en este modelo. Entonces, bueno, muchas gracias, Sergio, por haber aceptado la invitación y pues, te dejo la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les quiero pedir el favor de que perdón, les quiero ofrecer mis disculpas. Voy a apagar mi video para conservar el ancho de banda y de esa manera evitar que haya problemas con la comunicación en Zoom. Ok, bien, sí, mi nombre es Sergio Andraus. Este es el título de mi charla y este es trabajo con Nicole Hufnagel de la Universidad Técnica de Dortmund. Veo que ya uno de ustedes se conectó aquí a Mentimeter. Si pueden, pues utilicen su dispositivo móvil, su celular, o si tienen un computador portátil, por favor, entren a menti.com, introducen este código y con eso pueden escribirme preguntas aquí o decirme si todo está claro o si no. Y de paso, pues yo les voy a hacer un par de preguntas a medida de que la charla continúa, de tal manera que, pues bueno, así estemos como a medio mundo de distancia, podemos estar más como en contacto. Muy bien, voy a continuar. Recuerden que el código está aquí arriba también, en la parte de arriba de la pantalla. Así que, por favor, ingresen a Mentimeter y con eso me cuentan sus dudas. Muy bien. Y dice así, primero, pregunta para ustedes. ¿Ustedes han utilizado esto antes? Si no lo han usado, yo les puedo contar así muy rápidamente. Mentimeter es un software de presentaciones que se utiliza pues en línea y lo que hace es facilitarme la comunicación con ustedes. Veo que algunos de ustedes lo han utilizado, entonces, por favor, quienes lo han utilizado, por favor, cuéntenles a los que no eh, de qué manera pueden aprovechar mejor esta plataforma. Pero el punto es que yo quiero saber ustedes lo que piensan de mi presentación en tiempo real. Y posteriormente hay más preguntas. Yo puse la presentación en modo bueno, puse la presentación de tal manera que ustedes puedan ver las diapositivas que siguen en su dispositivo. Por favor, miren si quieren las preguntas que hay más adelante y van respondiendo y con eso yo voy encaminando la charla. Muy bien, por acá me están diciendo que la mitad de ustedes son especializados en física matemática. Eso está muy bien, porque eso es esencialmente lo que les voy a contar en el día de hoy. Algunos materia condensada, astronomía, biofísica, bueno, muy bien. Bueno, voy a tratar de introducir los temas de la charla de manera más bien amigable para todos, pero viendo que la mayoría es especializada, pues tiene especialidad en física matemática, pues voy a tratar de
de dar un par de detalles aquí y allá para que todo quede más o menos claro. Muy bien, aquí voy a estar hablando de procesos estocásticos más que todo. El modelo de Dyson lo voy a introducir con la representación de Ito. Em, Va a haber una pequeña relación con las matrices aleatorias, pero solamente lo voy a mencionar en una o dos diapositivas. Y después hablaré de la dimensión de la dimensión fractal de un conjunto en particular. Aquí yo escribí dimensión de Hausdorff porque en el artículo que escribí con Nicole, calculamos la dimensión fractal utilizando la definición de dimensión de Hausdorff. Pero aquí en esta presentación voy a hablarles de otro tipo de dimensión fractal, que es la de conteo de cajas. Muy bien, cuéntenme, ¿qué conocen ustedes? A ver, aquí dice que la mayoría de ustedes conocen la ecuación de Langevin. ¿No conocen la fórmula de Ito? Ah, bien, ok. Hay uno de ustedes que lo conoce. eh, y esta noción de autosimilitud, nadie la conoce. Debió haber hecho entonces una diapositiva adicional para explicar este concepto, pero pues bueno, lo menciono en una línea o dos en una de las diapositivas próximas. Ok, muy bien, ya con esta información puedo arrancar y contarles sobre el modelo de Dyson. Para los que no lo conozcan, el modelo de Dyson es un modelo de partículas brownianas cargadas. La idea es que, bueno, aquí voy a utilizar este diagrama que es tomado del artículo de Pierre-Gilles de Gennes en 1968, uno de los primeros que se pusieron a mirar este tipo de modelos. En su caso, como una serie de cadenas de polímeros cargados. Entonces, ¿cómo es la idea? Supongan ustedes que el eje vertical aquí es el espacio y que el eje horizontal es el tiempo, ¿cierto? En en este tipo de modelo, en este caso, Dejean estaba pensando en una serie de polímeros, una serie de polímeros se van alargando de izquierda a derecha, ¿cierto? Y como tienen, pues aquí yo estoy diciendo que están cargados, pero no realmente. Esto es en realidad, aquí lo que ocurre es que hay una fuerza electrostática intermolecular que impide que los polímeros se toquen el uno al otro. Entonces, él lo primero que pensó fue, bueno, si estas cadenas de polímeros, eh, digamos, se extienden de manera aleatoria hacia la derecha y que se mueven para arriba y para abajo, condicionados a nunca chocarse, como son sus características. Y resulta que esa es la manera de describir el modelo de Dyson en uno de sus casos más particulares, que es cuando beta es igual a 2. Ahorita les voy a hablar un poco más de esto. Pero el punto es que sí, es una serie de, digamos, valores reales. Si ustedes piensan en el eje vertical como el eje real y el eje horizontal como el eje de tiempo, entonces uno lo que está haciendo es ver una partícula que se mueve para la izquierda y a la derecha en el tiempo, pero que siente una repulsión de las otras partículas, ¿cierto? Este modelo fue introducido en primer lugar por Dyson en el 62 y pues ha visto una serie de aplicaciones, pues como les decía ahorita en el paper de Jean, eh, en términos de pues, polímeros, y pues Michael Fisher en los 80s redescubrió este modelo cuando estaba estudiando pues, sistemas con múltiples fases, una fase mojada, una fase seca, y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto fue más o menos como de dónde salió el modelo de Dyson. Ahora les voy a contar la formulación. Aquí yo estoy utilizando la representación de Ito, pero pues esto no es realmente nada del otro mundo. Supongan ustedes que XY representa la posición de la iésima partícula en el eje real. En ese caso, la velocidad de esta partícula, es decir, la derivada de esta partícula en el tiempo, resulta siendo una suma de un ruido blanco más una repulsión que se ve como una fuerza que va como uno sobre la distancia entre partículas.
lo cual indica que, pues bueno, que esto es un movimiento dentro de un potencial logarítmico, entre comillas. Es decir, curiosamente en física nosotros siempre hablamos de que, bueno, que cuando es la segunda derivada de la posición, uno tiene aquí la fuerza del lado derecho, pero cuando uno toma un límite bien particular que se llama el límite de Smoluchowski-Kramers, uno se topa con que la mejor manera de modelar partículas de este estilo es mirando simplemente la velocidad y en la velocidad aparece la fuerza. Entonces, sí es bien curioso, esto es velocidad igual ruido blanco más una fuerza, ¿cierto? Y entonces, como pueden ver ustedes, esta es una fuerza de larga distancia que, pues bueno, se reduce a medida que la distancia entre las partículas aumenta, pero también hay un detalle acá bien importante y es que está este parámetro beta, que en principio es una constante de acoplamiento, simplemente, y uno la ve aquí súper inocente y demás, pero resulta que este modelo como tal es muy difícil de resolver cuando beta no es 1, 2 o 4. Cuando beta toma estos tres valores, uno puede eh, resolver este modelo de manera exacta, utilizando la teoría de matrices aleatorias, ¿cierto? En particular, el caso beta igual a 2 es el más importante precisamente por lo que les contaba anteriormente. En el caso beta igual a 2, uno está condicionando a estas partículas a que nunca se choquen. Es decir, cuando beta es igual a 2, la fuerza que aparece acá entre de repulsión es lo suficientemente fuerte como para no dejar que las partículas se encuentren a pesar de lo potente que es este término de ruido, ¿cierto? Eh, Les comento que si todo va bien, eh, quisiera que me dieran un like aquí. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela saber por este medio. O si no, pues oralmente también está bien. En cualquier momento me pueden interrumpir. Muchas gracias. Muy bien, entonces, esta es la formulación de Ito. Entonces uno ve aquí la ecuación diferencial estocástica muy inocente ella, con el parámetro de acoplamiento beta. Pero entonces yo les decía, bueno, ¿esto cómo se relaciona con las matrices aleatorias? Eh, si uno escoge la condición inicial del modelo de Dyson, como que todas las partículas arrancan desde el origen, ¿cierto? Y uno para el proceso, el modelo de Dyson cuando t es igual a 1, entonces la distribución conjunta coincide con la distribución de los valores propios de las matrices del conjunto gaussiano ortogonal, unitario o simpléctico, si beta es 1, 2 o 4. ¿Cierto? Entonces ahí es en donde aparece la conexión con las matrices aleatorias que es como más sólida. En particular, mucha gente lo que hace es estudiar el caso unitario, es decir, el caso beta igual 2, que es, entre comillas, el más fácil, porque es el más rico matemáticamente. Uno encuentra que todas las funciones de correlación del conjunto gaussiano unitario están dados por determinantes y em, son determinantes de matrices cuyas entradas están dadas por una cosa que se llama un kernel, ¿cierto? Que es bien particular, ¿cierto? Entonces, el cuento es que aquí en este caso hay muchas simetrías que uno puede explotar y por eso es que uno encuentra tantas cosas en el caso beta igual 2, pero todas esas simetrías desaparecen cuando beta no es entero. Entonces eso, pues, claramente complica las cosas y ese es precisamente el caso en el que estoy interesado yo cuando beta no es entero. Sin embargo, pues bueno, uno en estos casos la teoría de matrices aleatorias a uno le da muchos resultados que son, pues, importantes en física. Pues dentro de los primeros resultados estaba la curva de espaciamiento eh, de niveles nucleares de Wigner, ¿cierto? Que es lo que aparece acá. Y esto aparece aquí con esta curva de espaciamiento de valores propios del conjunto gaussiano ortogonal. Esa es una, ¿no? La otra versión en la que aparece también el GV es esta figura que está arriba a la derecha, que es un experimento en cristal líquido que probablemente ustedes habrán escuchado hablar de él. Em, este es el experimento de Takeuchi y Sano
en aquel entonces ambos estaban en la Universidad de Tokio, tenían un panel de cristal líquido al que le ponían un potencial eléctrico a cierto nivel, ponían el cristal líquido en el punto crítico y luego lo iluminaban en el centro con un láser, ¿cierto? Al iluminarlo con el láser, eh, hacían que el panel de cristal líquido pasara por un cambio de transición, pero ese cambio de transición, pues al comienzo está, pues obviamente por fuera del equilibrio, arranca a formarse la nueva fase aquí adentro, ¿cierto? Esta parte oscurita y empieza a crecer, ¿cierto? Y lo que hacía Takeuchi, lo que hizo Takeuchi fue tomar un montón de fotos, una tras la otra, y se puso a ver esta interfase, ¿cierto? El crecimiento de esta interfase, uno lo ve aquí en esta gráfica, y resulta que las fluctuaciones que aparecen acá alrededor de estos círculos que están acá obedecen la distribución de Tracy-Widom en el caso de las matrices aleatorias unitarias, ¿cierto? Y cosas parecidas se pueden ver también en la formación de curvas en los anillos de café. No sé si ustedes han visto estos papers de Juncker, un físico de Georgia Tech, si no estoy mal. El tipo se puso a mirar con el microscopio cómo se acumulan las partículas de café en los bordes de las gotas que uno deja en el papel, así como se ve acá. Y resulta que dependiendo de la forma de las partículas de café, uno puede encontrar interfaces muy parecidas a la que se ve acá en la parte superior derecha. Es decir, esto también se puede describir con con la estadística del GUE. Y bueno, y también hay otro ejemplo, aquí puse este bus, porque resulta que hubo otro par de físicos que se pusieron a mirar el espaciamiento entre buses en Cuernavaca, que allá funcionan más o menos como en Bogotá, que uno para el bus en donde puede, uno lo llama como si fuera un taxi, y el bus para, y pues el cuento es que el conductor del bus quiere aumentar em, su producido, ¿no? Entonces, para maximizar eso, tiene que alejarse lo más posible del bus que está enfrente, ¿cierto? O sea, le toca andar despacio, pero no tampoco tan despacio como para que el bus que va detrás de él lo vaya a pasar y le vaya a robar la clientela. Entonces, ahí está el tire y afloje debido a esa digamos, interacción de repulsión entre un bus y el otro. El espaciamiento entre los buses también eh, se ve afectado pues se ve descrito, perdón, por las estadísticas del conjunto unitario gaussiano. Muy bien, esos eran solamente ejemplos, pero lo que quería decirles con todo eso era que al final del día el modelo de Dyson de manera un poco lejana está relacionado con todo este montón de asuntos físicos y que adicionalmente los conjuntos gaussianos, pues como les decía antes, están más o menos bien conocidos solamente para beta igual a 1, 2 y 4, en particular la correlación de cortas distancias, es decir, la función de correlación de los valores propios de las matrices de los conjuntos gaussianos se ven así. Esta gráfica que está aquí arriba a la izquierda es el conjunto ortogonal, arriba a la derecha está el conjunto unitario y la del centro abajo es la del conjunto simpléctico. Estas son gráficas tomadas del libro de Mehta. Y lo que quiero que ustedes vean es la parte que está aquí cerca del origen. Si ustedes se fijan, cuando beta es igual a 4, esta curva se vuelve plana aquí cerca del origen y se vuelve casi cero. Lo mismo ocurre cuando beta es igual a 2, pero cuando beta es igual a 1, aquí la curva crece de forma lineal, ¿cierto? Entonces aquí uno empieza a darse cuenta de que, pues bueno, si uno quiere mirar colisiones, si uno quiere mirar qué tan cercanas pueden estar las partículas entre sí, a medida que beta eh, decrece, la cercanía de las partículas uno lo puede ver a través del comportamiento de esta curva de correlación cerca del origen, ¿cierto? La pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando beta es menor que 1? Cuando beta está entre 0 y 1.
se me olvidó mencionar que beta siempre lo tomaré como un real positivo. Entonces sí, ¿qué ocurre si beta está entre 0 y 1? Pregunto, para lo que sigue, quiero saber, ¿ustedes conocen los procesos estocásticos de Bessel? Cuéntenme así, así rápido, si en serio, a ver cuántos hay de ustedes aquí. Ok, bien, 5 personas me han contestado que no. Nadie los conoce, ok. Entonces les voy a dar una explicación más o menos rápida. Em, Ocurre que de manera muy corta y muy simplista, digamos, el proceso estocástico de Bessel es el proceso estocástico que se define como la distancia desde el origen de una partícula browniana en un espacio de n dimensiones, digamos. Bueno, en este caso voy a decir que son más bien d dimensiones. Si son, si la cosa es así, entonces yo diría, bueno, por ejemplo, si estoy mirando un movimiento browniano en el plano y me pongo a mirar en cada instante temporal la distancia hasta el origen, lo que obtengo yo es el proceso de Bessel de 2 dimensiones y así sucesivamente. La razón por la cual se llaman procesos de Bessel es que la densidad de transición se expresa como la función de Bessel con un índice bien particular que es función del número de dimensiones, multiplicado por una gaussiana, multiplicado por, eh, en este caso, la variable del, eh, del proceso, es decir, en este caso vendría siendo la distancia al origen, yo la denoté como S. En este caso, entonces, aparece una S a una potencia beta. En este caso, esta beta pues es un poco distinta del número de dimensiones. Mm, pero pues igual, ocurre que dada esta densidad de transición, yo puedo escoger la beta em, como un parámetro continuo. Y entonces uno ve, en este caso, que el proceso de Bessel, cuando uno escoge beta igual a 1, exactamente uno tiene cerca del origen simplemente el comportamiento que aparece de este factor que está acá, S a la beta, ¿cierto? Entonces, si beta es mayor que 1, esta curva se vuelve plana y horizontal cerca del origen, mientras que si beta es menor que 1, aquí aparece este comportamiento. Entonces, ¿esto a mí qué me dice en términos del modelo de Dyson? Ocurre que el modelo de Dyson, en el caso de n igual 2, uno lo puede reducir al proceso de Bessel multiplicado por un movimiento browniano. Entonces, vamos a arrancar por un detalle bien importante y es que eh, se me olvidó, Emmanuel Sepa y Dominique Lepangle, creo que ese es el nombre de estos dos matemáticos franceses. Ellos demostraron en los 90 que el modelo de Dyson, a pesar de que ustedes ven aquí que la fuerza va como uno sobre la distancia entre las partículas. Incluso si la distancia entre partículas instantáneamente se vuelve cero, este modelo está bien definido siempre y cuando beta sea positivo. Ese fue el resultado de Sepa y Lepangle. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin importarme qué valor de beta yo imponga acá, yo sé que yo puedo utilizar estas ecuaciones diferenciales estocásticas de manera impune. El asunto es que, pues bueno, si uno quiere mirar, digamos, en este caso la distancia entre partículas, pues la cosa se pone complicada cuando miro más de 2. Entonces, bueno, ¿qué pasa si miramos simplemente 2? Pues ocurre que si yo miro el movimiento de una partícula, digamos la partícula de la izquierda y la partícula de la derecha, agarro una combinación lineal de las dos, ¿cierto? Y pues de manera como un poco forzada, digamos. De una manera un poco forzada, yo calculo una rotación de 45 grados en el espacio de x1 y x2. Lo que ocurre es que una de las dos, una de las dos, uno de los dos procesos que me resultan es un simple movimiento browniano, ¿cierto? Y el otro proceso que me sale acá es el proceso de Bessel. Aquí yo no les demostré por qué, pero resulta que el proceso de Bessel se puede escribir como el movimiento browniano más una constante de acoplamiento por una fuerza que viene desde el origen. Es decir, el origen, uno sobre la distancia hacia el origen
me da la fuerza de repelencia que aparece en el proceso de Bessel, ¿cierto? Entonces, a esto es a lo que me refería con esta frase que está acá. En 2 dimensiones yo puedo rotar el espacio y darme cuenta de que el modelo de Dyson simplemente se reduce a a un movimiento browniano multiplicado pues de manera cartesiana con un proceso de Bessel, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Como les mostré anteriormente, el proceso de Bessel cuando beta es pequeño, muestra que esta Y1 se puede volver muy pequeña con una probabilidad más o menos grande, porque la distribución de probabilidades aumenta de manera pues más rápida que lineal cuando Y está cerca de cero, ¿cierto? Eso implica que puede haber colisiones, y de hecho esto es verdad. Oleksandr Chviryakov y Nizar Demny, otros 2 matemáticos, han demostrado que el tiempo de la primera colisión en estos casos, cuando beta es menor que 1, ocurren con probabilidad 1. Es decir, el tiempo de la primera colisión es, pues prácticamente, bueno, me garantizan que es un tiempo finito, siempre, ¿cierto? Entonces, lo primero que dice es, bueno, el tiempo de primera colisión es finito, muy bien. ¿Qué pasa con las colisiones posteriores? Pues en realidad no sabemos. Y adicionalmente, pues bueno, uno arranca acá a mirar cómo funciona este asunto de las colisiones entre partículas, es decir, si Y se puede convertir en cero, eso significa que la partícula de la derecha y la partícula de la izquierda están en el mismo sitio. Si Y1 es igual a cero, eso implica que X2 es igual a X1, o sea que las partículas se encontraron, ¿cierto? Eh, y bien, si las partículas se encontraron en un momento, digamos en un tiempo t estrella, ¿cómo hago yo para saber el siguiente tiempo de colisión? Pues resulta que la cosa no es tan fácil porque, como les decía anteriormente, aparece el tema de la autosimilitud, perdón. Se me olvidó el español, perdón. Entonces, lo que ocurre es que este asunto de la autosimilitud consiste en que si, por ejemplo, yo arranco mi modelo de Dyson en X0, en una configuración dada, ¿cierto? Y lo hago correr hasta tiempo t, la probabilidad conjunta de este modelo resulta siendo igual a la probabilidad conjunta de el modelo de Dyson corriéndolo hasta un tiempo ct, donde c es una constante positiva, normalizada por la raíz de c, ¿cierto? Y la condición inicial también la normalizo con raíz de c, ¿cierto? Eso significa que yo siempre, es decir, si yo tengo que, por ejemplo, esta t que está acá me da una colisión, existe otra realización en donde puede haber otra colisión en un momento completamente distinto, arbitrario, porque yo puedo escalar esto con una C cualquiera. No sé si hasta acá me hago entender. El punto es que si yo me pongo a mirar a los tiempos de colisiones entre partículas, por lo menos aquí en el caso de n igual 2, yo me puedo dar cuenta de que el conjunto de estas colisiones, de los tiempos de colisión, es autosimilar desde el punto de vista estadístico. Yo puedo reescalar mi tiempo y encontrar las mismas propiedades. Es decir, una parte del conjunto de tiempos de colisión se parece al todo, que es una de las características más básicas de los fractales. Entonces de ahí fue que nos pusimos a calcular nosotros nuestro resultado. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue calcular la dimensión fractal de los tiempos de colisión, como les demostré, como traté de explicar anteriormente. En el caso 0 menor que beta, menor que 1. ¿Por qué en este rango? Porque una vez beta es igual a 1, ya se sabe matemáticamente que no hay colisiones. Si beta es mayor o igual que 1, no existen colisiones, entonces lo que ocurre es esto que ustedes ven aquí. Si yo grafico, bueno, esta anotación es un poco cargada, pero pues piensen que esto es simplemente la dimensión fractal de los tiempos de colisión. Cuando beta tiende a 0, esta dimensión fractal tiende a 1/2. Decrece linealmente hasta beta igual 1 y en beta igual 1 ya se vuelve 0.
demostrar esto utilizamos una técnica de tiempos de retorno al origen que utilizaron un par de matemáticos chinos, Luan Liu y Jimin Xiao, ¿cierto? Y adicionalmente utilizamos eh, una fórmula asintótica de Piotr Graczyk y Patrice Sawyer, que son otro par de matemáticos. Y resulta que, pues bueno, uno ve esto que está acá y aquí es cuando les voy a mencionar así muy rápidamente a qué me refería con el cuento de cambio de fase. Ocurre que esta gráfica de la dimensión fractal tiene pinta de ser la gráfica de un parámetro de orden. Para aquellos de ustedes que hayan visto ya el modelo de Ising y demás, uno mira la magnetización, ¿cierto? Y la magnetización resulta siendo una curva que va así redondita hasta acá. En algún momento en la temperatura crítica cae a cero y una vez la temperatura sigue aumentando, pues la magnetización se vuelve cero. Aquí es al revés, aquí estoy utilizando la temperatura inversa. O sea, estoy diciendo que em, entre más frío esté el sistema, ya no hay colisiones. O sea, esto está en realidad al revés. Pero pues bueno, existe una temperatura crítica en la cual uno ve que existe un cambio de comportamiento, así de manera como muy intuitiva. Yo diría que bueno, esta fase en la que no hay colisiones tiene pinta de ser una fase más o menos líquida, mientras que cuando la temperatura ya es más alta, cuando ocurren las colisiones, esto tiene pinta de ser más bien como un gas. A ver cómo estoy de tiempo, me quedan un par de minutillos más, entonces bueno, este fue nuestro resultado. Les voy a tratar de contar muy rápidamente cómo lo descubrimos. Entonces, aquí les estoy haciendo una introducción a la dimensión fractal, pero yo creo que ustedes de pronto no la necesitan tanto. Em, la dimensión fractal que estoy utilizando aquí en esta presentación es la definición del conteo de cajas. Digamos, bueno, en R dimensiones, pero para nosotros R es igual a 1, ¿no? Porque estoy mirando el espacio, para mí el espacio es el eje temporal, o sea que para mí es una sola dimensión, o sea que aquí pueden tomar R igual a 1, ¿cierto? Entonces, en ese caso, uno puede agarrar, digamos, un conjunto autosimilar, en este caso, por ejemplo, el conjunto de Cantor ternario, terciario, bueno, el conjunto de Cantor que uno parte en tres, ¿cierto? Y uno va mirando en cada paso eh, pues si uno divide en cada paso del conjunto de Cantor el espacio en, digamos, 3 a la n cajas, ¿cierto? Si uno lo divide en 3 a la n cajas, entonces aquí hay una caja, aquí hay 3 cajas, aquí hay 9 cajas, aquí hay 27 cajas, 81 cajas y así sucesivamente. Y luego uno cuenta cuántas de esas cajas contienen puntos del conjunto. Entonces, en el primer paso, la única caja pues tiene puntos. En el segundo paso, 2 tienen puntos. En el tercer paso, 4 tienen puntos. En el siguiente paso son 8 y luego son 16 y luego son 32 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, n mayúscula de n, resulta siendo 2 a la n, mientras que pues el número de cajas para mí es 3 a la n. Entonces, al final del día, cuando yo tomo este límite, la dimensión fractal del conjunto de Cantor, de este conjunto de Cantor es logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3. Esto es súper fácil. Y pues esta es la idea que voy a utilizar para tratar de explicarles lo que hicimos nosotros. Entonces, ¿en qué consiste lo que teníamos que calcular? Como les decía anteriormente, a uno lo que le interesa es cómo funciona la función de correlación cuando dos partículas están muy cerca la una de la otra. Algo parecido es lo que hicieron estos dos matemáticos. Ellos lo que hicieron fue mirar procesos estocásticos en múltiples dimensiones y miraron cómo funcionaba el retorno al origen del sistema de coordenadas. En este caso, ellos estaban mirando como conjunto de retorno la bola alrededor del origen de radio R, ¿cierto? Y ellos dijeron, miren, si ustedes encuentran un comportamiento asintótico
que va como potencia de esta R, del radio de la bola alrededor del origen. Entonces uno encuentra esta dimensión fractal. La dimensión fractal resulta siendo 1 menos un parámetro alfa, que para nosotros es un medio, multiplicado por un parámetro beta que, según nuestros cálculos, resulta siendo, es decir, el parámetro beta del Liu y Xiao, para nosotros resulta siendo 1 más beta, ¿cierto? Y una vez uno inyecta esto aquí adentro, uno obtiene el resultado de la gráfica que les mostré anteriormente. Sin embargo, nosotros no estamos mirando este conjunto, nosotros estamos mirando un conjunto distinto, porque el modelo de Dyson no regresa al origen en nuestro caso, sino que nosotros queremos ver un conjunto un poquito más general. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues decidimos definir un nuevo conjunto que llamamos ER, donde ER es un conjunto en el cual dos partículas están a una distancia menor o igual que R minúscula. Entonces, por ejemplo, en el caso de tres partículas, uno tiene tres tipos de colisiones. La primera con la segunda, que puede ser esta raya que está acá, esta línea que está aquí. La segunda con la tercera, que es la línea que está aquí abajo, ¿cierto? O las tres juntas, que viene siendo aquí el origen, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Uno, pues, muy esquemáticamente, uno mira el modelo de Dyson que se está moviendo en este espacio, ¿cierto? Y uno particiona el tiempo de tal manera que uno va a contar, de que uno pueda contar en qué pequeños intervalos de tiempo uno está por dentro del conjunto ER, ¿cierto? De esta manera. Eso es lo que queremos hacer nosotros. eh, Tratar de ver cómo funciona este conjunto, es decir, qué tanto está el proceso metido dentro de este conjunto, ¿cierto? Contar el número de cajas y tomar límites. Los límites que tomamos son primero n al infinito, es decir, el número de particiones aquí de aquí del camino, lo mandamos al infinito y luego mandamos r a cero, ¿cierto? Algo similar lo podemos hacer para 4 dimensiones, pero como estoy corto de tiempo, voy a seguir derecho, espero que no les moleste. Y luego, esta es una parte completamente matemática, ocurre que la función de Bessel en el proceso de Bessel, en el caso del modelo de Dyson, se convierte en una cosa horrible que se llama la función hipergeométrica multivariada. Esta es una función que fue descrita, si no me equivoco, por primera vez por Forrester y Baker, aunque es probable que haya alguien que ahora no estoy seguro si Muirhead también lo había descubierto antes, pero el caso es que el primer paper en el que me lo encontré fue un paper de Forrester y Baker. Y esta función que está acá es realmente difícil de manejar. En particular es muy difícil de acotar, pero entonces estos dos matemáticos, Grachik y Sawyer, tomaron esta función hipergeométrica y encontraron cotas de tal manera que la densidad de transición acá se convierte en una cosa muy parecida a lo que teníamos antes con el proceso de Bessel, es decir, una gaussiana, un producto de distancias, ¿cierto? Este es el determinante de Van der Monde a la potencia, bueno, beta, porque aquí K es beta sobre 2, entonces 2 por K, esto es beta, ¿cierto? Y, ¿qué más me hacía falta? Sí, sí, bueno, una gaussiana, lo otro es la función de Bessel, pero la función de Bessel efectivamente desaparece y lo único que me queda es este remanente aquí en el denominador. Y gracias a esta forma podemos obtener un resultado muy parecido al que obtienen Liu y Xiao, solamente que para nuestro nuevo conjunto, que por cierto, se me olvidó mencionarles, es un conjunto que no tiene límites, es decir, se extiende al infinito. En el caso de Liu y de Xiao, ellos miraban un conjunto de retorno que es acotado en el espacio, es decir, está digamos, bien localizado, mientras que nuestro conjunto se extiende al infinito, entonces tenemos problemas de convergencia al momento de mirar eh, eh, el comportamiento asintótico de la función pues la densidad de probabilidad. Utilizando esta relación de Grachik y Sawyer, nos quitamos de encima una buena parte del problema. Obviamente hay más asuntos técnicos acá, pero pues bueno, con esto entonces lo que hacemos es por fin
¿Aló, me escuchan? Claro. ¿Aló? Lamento mucho. ¿En dónde me quedé? Perdón. A ver, yo me había quedado aquí, pero no sé en dónde terminé. ¿El positivo anterior de pronto? Anterior, sí, ¿Aquí? sí. Aquí. Qué vergüenza con ustedes, perdón. Probablemente alguien prendió el microondas. Lo lamento muchísimo. Bueno, ¿y qué fue lo último que les alcancé a mencionar? Perdón. Em, Bueno, el caso. Eh, Voy a tratar de continuar y pues si hay algo que no les quede claro, pues me avisan. Decía que, bien, que gracias a esta fórmula asintótica, pues podemos hacer nuestra derivación. Sin embargo, pues este comportamiento asintótico no tiene mucha interpretación física, entonces no sé realmente de dónde sale. La demostración matemática, pues sí, uno va y la mira y pues sí tiene sentido y todo, pero no le veo mucho la física por lo pronto, entonces esta es una gran interrogante que todavía me queda. El caso es que, pues bueno, utilizando toda esta maquinaria, por fin podemos hacer una parte de nuestra prueba. Resulta que nuestra demostración viene en dos partes. Eh, una es pues encontrar la cota superior de la dimensión fractal y la otra parte es encontrar una cota inferior y darnos cuenta de que las dos cotas coinciden, de tal manera que nuestro resultado resulta siendo válido. Entonces, utilizando la fórmula de Grachik y Sawyer, encontramos esta fórmula que está aquí. Esta fórmula que está aquí arriba, perdón eh, por, por, eh, por el revuelto de notaciones, esta acá que está acá es en realidad 2 beta. No, perdón, beta sobre 2. K es beta sobre 2. O sea que aquí ustedes tendrían beta más 1 y aquí esto es beta más 1. Entonces, si uno va y calcula la dimensión fractal utilizando el conteo de cajas, el método de conteo de cajas, eh, uno lo que quiere hacer es encontrar, como les decía yo, este límite. El promedio estadístico de cuántas cajas están dentro de nuestro conjunto ER dividido entre el número de cajas en total que he considerado, ¿cierto? Aquí el límite, el orden de los límites es importante. Si yo lo invierto, entonces esta dimensión automáticamente se me vuelve cero. Entonces es importante dejarlos en este orden. Eh, el promedio de los límites es menor o igual que el límite del promedio, entonces pues esto me queda así, incluso pues también esta desigualdad viene por la no linealidad del logaritmo. Y de aquí yo utilizo el promedio de el número de cajas que encuentro yo dentro del conjunto ER, ¿cierto? Aquí es en donde yo utilizo esta fórmula asintótica. Inyecto mi fórmula asintótica aquí, utilizo de esta manera, es decir, aquí utilizando esta probabilidad, utilizo la cota superior, ¿cierto? Utilizo esta cota superior e inyecto, ¿qué es esto? T mayúscula sobre n, que viene siendo el tamaño pues de la caja, de cada una de las cajas dentro del espacio del tiempo, con esta potencia que está acá. 2K es beta, ¿cierto? Aquí me sale con una raíz por la autosimilaridad, es decir, esto sale por lo que les decía anteriormente, que el modelo de Dyson es autosimilar con índice 1 medio, ¿cierto? Entonces de ahí me sale el 1 medio de acá. Y luego calcula uno la suma, resulta siendo así, y uno simplifica los logaritmos y a uno le queda esto. Esto significa que la dimensión fractal, a lo sumo, puede ser 1 menos beta sobre 2, ¿cierto? Algo similar uno lo puede hacer eh, eh, para la cota inferior, pero en este caso a uno le toca utilizar una cosa diferente que se llama el argumento de capacidad. No lo voy a explicar mucho, pero pues es esencialmente mirar esta integral que está acá
yo defino un par de densidades que son densidades probabilísticas aquí. Estas densidades a mí lo que me dicen es qué tan cercanos están los tiempos de colisión el uno del otro, ¿cierto? Y esto en realidad es como lo que uno ve en electrostática. Esto tiene pinta de ser una energía electrostática, pero aquí tengo una potencia que es distinta a la potencia de dos que estamos nosotros acostumbrados a ver en física, ¿cierto? Esta beta, otra vez, perdón por la mezcla de notaciones, esta beta que está acá es una beta distinta, pero el punto es que si esta beta, si este parámetro es tal que esta integral converge, entonces el valor de esta beta es menor que eh, la dimensión fractal, ¿cierto? Entonces, lo que ocurrió acá es que al momento de hacer la matemática y de meter pues, al momento de reemplazar todas las funciones de manera adecuada, uno se da cuenta de que esta, esta integral converge siempre y cuando este parámetro que está acá es menor que 1 menos beta sobre 2. Esta maquinaria, solamente les comento así de rapidez, sale de una cosa que se llama el teorema de Frostman, ¿cierto? Pero pues bueno, el punto es que ya con esto tenemos la cota superior y la cota inferior y con eso obtuvimos nuestro resultado. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues mirar si este análisis es también válido en otros procesos multidimensionales, ¿cierto? Otra cosa que quedó en el tintero es encontrar pues una interpretación física del comportamiento asintótico que descubrieron Graczyk y Sawyer. Y pues bueno, lo más importante me parece a mí es esto. Como no conocemos la función de correlación para betas diferentes de 1, 2 y 4, yo quisiera saber qué relación hay entre esta dimensión fractal y la función de correlación cuando beta no es entero. Sí, pues bueno, lamento mucho correr tanto al final. No sé si habrá preguntas, pero pues por lo pronto, muchas gracias por su atención. Estas son las referencias que seguimos nosotros. Este es el paper de Liu Xiao. Este es el resultado de Graczyk y Sawyer, para quienes estén interesados. Y el artículo que escribimos Nicole y yo está acá. Esperamos que nos lo publiquen pronto. Ya está sometido pues está pasando por revisión editorial. Y pues sí, si tienen preguntas o comentarios, lo que sea, por favor háganmelo saber. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no sé en el público si tienen preguntas, les paso aquí el micrófono. O de pronto también, si más bien tiene preguntas. O si quieren escribir las preguntas aquí por Mentimeter, pues maravilloso. ¿No? Pues mientras que alguien se anima, de pronto, yo sí tenía varias dudas. Aquí hay una. Una cosa mucho más sencilla. Ahí hay una pregunta. Dejemos- Sí, el resultado final no fue las cotas, sino fue, ok, el resultado final es este es el resultado final. La demostración requería demostrar dos cotas, es decir, requería demostrar que la dimensión fractal no puede ser menor que esta curva, pero tampoco puede ser mayor. Y de ahí uno encuentra que la dimensión fractal tiene que ser exactamente esto. Ese fue el resultado. No sé si quedó, si queda claro. Pues, sí, bueno, al momento de demostrar los aspectos técnicos, de pronto la cosa fue un poco complicada, pero pues sí, así es la cosa. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Hay otra. Ok. Haciendo el símil con transiciones de fase cerca del punto crítico, existen algunas leyes de escala. Eso no lo sé todavía. Es que eh, yo digo que puede haber una transición de fase
porque desde el punto de vista intuitivo, uno ve que si hay colisiones pues, bueno, así viéndolo de lejos, uno pensaría que es como un gas, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que hace falta saber, por eso es que nadie se atreve a decir que hay un cambio de fase, que hay una transición de fase en este sistema. Entonces, no sé no sé cuál ley de escala puede existir. Si me explico, entonces eso es algo que quisiera saber posteriormente. Ahorita mismo no sabemos. A ver, ya, listo. Sí, lamento lo triste de mi respuesta ahorita, pero no, la realidad es que todavía no sabemos. Razón de más para mirar la función de correlación como más en detalle, pero pues como es tan difícil de calcular. Gabriel, me decía usted que tenía una pregunta. Eh, sí, digamos, una más sencilla, pues, porque veo que es bien complicado como el conjunto de esos tiempos de colisión. Entiendo que eso es como que son estocásticos, ¿no? En realidad, el Sí, conjunto. sí. eh, pero si uno hace preguntas como más sencillas, por ejemplo, el tiempo promedio, o eso existe o eso diverge o no. La cosa es que si uno se pone a mirar el tiempo promedio entre colisiones, converge a cero. Em, o al menos eso es lo que nosotros esperamos considerando resultados que ya se han encontrado en el proceso de Bessel. Ocurre que el proceso de Bessel, como es tan famoso en matemáticas, han hecho, pues hay cientos y cientos y cientos de artículos de como los 70s y los 80s. Uno ve Pitman, Yor y todos estos matemáticos que han investigado los procesos de Bessel hasta decir no más. Y uno de estos matemáticos, un señor que se llama John Kent, descubrió que uno puede calcular el tiempo promedio entre visitas al origen de un proceso de Bessel con este parámetro suficientemente pequeño y resulta que ese tiempo promedio es cero. Si uno puede hacer la misma extrapolación del proceso de Bessel al, eh, al modelo de Dyson, uno pensaría que debe ser lo mismo. O sea que la frecuencia de visitas, bueno, la frecuencia de las colisiones debería tender al infinito. Sí, eso lo sospechaba un poco con la autosimilaridad, ¿no? Sí, exactamente, sí, precisamente el argumento de autosimilaridad, este, a uno le da inmediatamente, pues desde el punto de vista lógico, uno inmediatamente ve que no debe existir un número, digamos, finito que le dé a uno la frecuencia de colisiones por unidad de tiempo. Gracias. Pues bien, muchas gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, pues sí, yo creo que terminamos justo a tiempo. Y otra vez, perdón por el pequeño problema técnico. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, listo.